Vamos a proceder a la resolución de una deformada de 2 tramos en altura y un vano en horizontal. Vamos a hacer el trazado de los ejes, de los diferentes elementos que componen el pórtico y establecer cuál es el tipo de vínculo que tienen las columnas con el plano de fundación, que en este caso van a ser empotradas. El estado de carga que va a tener el pórtico, una carga puntual aplicada en el nodo superior, la magnitud P1, y una carga en el primer nivel de una magnitud P2, que es la representación de una acción sísmica sobre este pórtico de distancia L entre los vínculos y de magnitud H en los tramos en altura que componen el mismo. Y la relación de rigidez que podemos establecer, a diferencia del anterior, vamos a establecer una diferencia de rigidez en las columnas y una relación de rigidez entre las vigas. Eso se mantiene en el nivel superior. Esa sería la presentación del pórtico de 2 niveles, el estado de carga externo, que es el que me va a producir, ¿no es cierto?, los esfuerzos internos en el pórtico, el tipo de vínculo y la relación geométrica que tiene que ver con la longitud de las barras y con la relación entre sí, la relación de rigidez entre sí. Lo primero que vamos a hacer es establecer los diagramas de esfuerzos externos que tenemos aplicados sobre el pórtico, que sería el esfuerzo de corte que vamos a tener. Primero aparece la carga P1 aplicado en el segundo nivel, se mantiene constante en toda la altura del segundo nivel hasta que aparece, ¿cierto?, la carga P2 en el nivel inferior y se incrementa el esfuerzo de corte que está actuando sobre el conjunto, o sea, sobre todo el plano resistente. Y para equilibrar, ¿cierto?, esa fuerza se genera un esfuerzo de corte basal que es la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas por sobre el nivel de plano de fundación. Cada uno de estos segmentos representa la magnitud del esfuerzo de corte externo que está actuando sobre todo el plano resistente. Eso surge de la lectura que hemos hecho en función de la definición del estado de carga sobre el pórtico. Esta magnitud es la fuerza 1, esta magnitud es la fuerza 2, P2, y la sumatoria de estas dos es el esfuerzo de corte base. Y lo que podríamos determinar también es el momento de vuelco que van a generar estas fuerzas. Esta sería la línea de cierre. El momento de vuelco que van a generar las fuerzas aplicadas sobre este pórtico o este plano resistente. Entonces primero voy a tener la fuerza P1 por su brazo de palanca, que me está generando un momento en la base. Esta magnitud de momento sería P1 por 2 veces la altura. Se mantiene constante la pendiente hasta el punto donde aparece la fuerza P2 y ahí se incrementa porque se va a incrementar el momento de vuelco
justamente por esta fuerza, por su brazo de palanca que es H. Entonces acá queda el diagrama facetado. Entonces, este primer segmento sería el momento que me está generando la fuerza P1 por 2 veces la altura. Y esta magnitud del momento, que está representada en este segmento, sería la fuerza P2 por una vez la altura. La sumatoria de estos dos momentos es lo que me va a dar el momento de vuelco, o sea, el momento que me están generando las fuerzas que están actuando sobre mi plano resistente. Entonces cada una de estas líneas es la representación de la magnitud del esfuerzo que está actuando en cada uno de estos niveles. Si yo quisiera saber cuál es la magnitud del momento en cualquiera de estos puntos, podría cortar ahí, tomar el brazo de palanca y calcular, ¿no es cierto?, cuánto vale el momento externo que está actuando sobre nuestro plano en esa sección en particular. Ahora vamos a proceder al trazado de la deforma. Vamos a graficar primero el eje de las barras. Como ya dijimos anteriormente, los elementos que se van a deformar inicialmente al ser aplicadas las acciones horizontales en los diferentes nodos son las columnas. Y en función de las restricciones que tienen las columnas en sus extremos, o sea, con sus vínculos, son las magnitudes de giro que podemos ir estableciendo para el correcto dibujado de la deforma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer las relaciones de desplazamiento entre los diferentes niveles. Como ya dijimos anteriormente, es preferible exagerar los desplazamientos y tener un buen control de los giros. En función de la magnitud de los esfuerzos de corte, que se incrementan, ¿no es cierto?, para el nivel de planta baja, podemos decir que el nivel inferior se va a desplazar, ¿no es cierto?, tomando los desplazamientos relativos entre los extremos de la barra, se va a desplazar más que el nivel superior. Entonces, si el nivel inferior se desplaza esta magnitud, ambos extremos de las vigas, ese sería el punto de referencia, y el desplazamiento del tramo superior va a ser menor que el desplazamiento del tramo inferior. Recordemos que desplazamientos, en definitiva van a repercutir en la deformada, en los pórticos son más importantes o de mayor magnitud en los pisos inferiores que en los pisos superiores. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, hemos establecido la relación de desplazamiento entre los diferentes niveles, entre el nivel superior y el nivel inferior, y ahora tenemos que establecer las relaciones de giro entre una columna y otra, ya que no tienen la misma rigidez. La columna izquierda tiene un KD3 y la columna derecha un KD1. En función de estas rigideces, yo sé que la columna que tiene mayor rigidez frente a la misma restricción que me impone esta viga va a girar más que la columna que tiene una menor rigidez, ya que se ve más restringida, ¿cierto?, por la misma viga que está impidiendo el giro libre en el extremo superior de la misma. Con lo cual, ¿cierto?, dijimos que yo podía representar acá este segmento es la magnitud indirecta del giro, y entonces a partir de ahí establecer las relaciones de giro entre los diferentes elementos. Entonces, esta
este segmento acá me va a establecer cuál es la magnitud indirecta de giro y lo puedo utilizar para tomarlo como referencia. El tramo inferior, ¿no es cierto?, de la columna izquierda tiene esta magnitud de giro. Y entonces lo que acabamos de decir en función de la relación de rigidez es que este extremo de la columna derecha va a girar menos que el anterior. Si esta era la magnitud indirecta del giro, yo puedo tomar acá un segmento de menor magnitud, ¿cierto?, usarlo como referencia para el trazado del eje del elemento y de esa manera establecer las relaciones de giro. Si este es el nodo A, el nodo B, el nodo C, D, E y F, el giro que voy a tener, el giro B, en valor absoluto, va a ser mayor que el giro que voy a tener en valor absoluto. Bueno, entonces, y de la misma manera, yo puedo establecer acá en el tramo superior esa misma relación de giro teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, este segmento como la magnitud indirecta del giro. Yo sé que el giro en el nodo C va a ser mayor que el giro que voy a tener acá en el nodo D. Este segmento que me está indicando la magnitud indirecta del giro, este segmento es menor que este. Y de esa manera he dejado establecidas las relaciones de giro entre los diferentes extremos de las barras. Ahora voy a proceder a tomar una referencia para la ubicación de los puntos de inflexión para terminar el trazado de la deforma. El punto de referencia podría ser acá en la mitad de las barras, la mitad de la altura de las barras. Si la condición restrictiva en los extremos de la barra fuese igual, mi punto de inflexión estaría al medio. Pero como este tiene una mayor magnitud de giro, yo sé que acá el punto de inflexión se va a desplazar de la mitad hacia arriba. En el tramo superior o en el nivel superior, yo sé que la restricción que me impone una viga a una columna es mayor que la que me impone una viga a las dos columnas. Por eso el giro en θ C es menor que el giro en θ B. Con lo cual, acá el punto de inflexión se va a desplazar de la mitad hacia abajo. Porque analizando, ¿no es cierto?, el tramo de columna CB, la restricción que me impone la continuidad, o sea, la viga que está en el tramo superior con respecto a la viga que está en el tramo inferior, es mayor y por eso el giro es menor y por eso el punto de inflexión se desplaza hacia abajo. Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta situación, voy a empezar el trazado de la deformada. En el punto de inflexión se produce el cambio de curvatura y lo mismo va a suceder en el tramo superior. Por una cuestión de simplicidad, ¿cierto?, vamos a tomar los puntos de inflexión en ambas columnas ubicados de manera similar en cuanto a la altura. Acá se produciría una alteración en la posición, no estarían exactamente a la misma altura, pero por una cuestión de simplicidad lo vamos a tomar en esa posición. Siempre la curva es tangente a la recta que representa el eje de la pieza. Se mantiene siempre los 90 grados entre el eje de la columna y el eje de la viga. Ahora vamos al trazado, ¿no es cierto?, de la deforma de la viga. Siempre empezamos por las columnas, que son los primeros elementos que se deforman frente
a las fuerzas aplicadas horizontales en los nodos. El giro en los extremos de las vigas no son iguales, son del mismo sentido, pero es mayor en el extremo izquierdo que en el extremo derecho. Por lo cual, el punto de inflexión no va a estar a la mitad, sino que va a estar desplazado, ¿no es cierto?, en este caso, hacia la derecha, ya que el giro en el extremo izquierdo es mayor que en el extremo derecho. Siempre mantenemos acá los 90 grados, que son los que me garantizan, ¿no es cierto?, la continuidad, lo que me está garantizando la constitución del pórtico. Ahí tengo mi punto de inflexión en la viga. Y lo mismo va a suceder en la viga del tramo superior. Marco los puntos de inflexión. Determinamos acá, ¿no es cierto?, esta posición del punto de inflexión es mayor a la altura de vida 2, esta posición del punto de inflexión en el tramo superior es mayor a la altura de vida 2, esta posición del punto de inflexión en la viga, esa distancia es mayor a la luz sobre 2. Entonces de esa manera tengo el trazado de la deforma. Vamos a proceder al trazado de la posición de las tracciones. Siempre conviene empezar por las columnas y luego las vigas. Vamos a proceder al equilibrio de los nudos, la cola de la flecha de los momentos siempre del lado de las tracciones. Frente a las cargas aplicadas se produce un momento en la base de las columnas que deberá ser equilibrado por el vínculo, o sea, por la restricción que me impone el empotramiento. El momento en la cabeza de la columna del tramo inferior y el momento en el pie de la columna del tramo superior deberá ser equilibrado por la viga. Lo mismo sucede en la otra columna, equilibrado por la viga. Y acá, el momento en la cabeza de la columna del tramo superior es equilibrado por la viga. Siempre primero la columna y luego la viga. De esa manera hemos dejado establecido, ¿no es cierto?, el equilibrio de los nudos. Las reacciones horizontales van a ser las dos en el mismo sentido. Esta reacción va a ser mayor a la mitad de la sumatoria de las dos fuerzas aplicadas por la rigidez mayor que tiene esta columna, y esta va a ser menor a la sumatoria de las fuerzas aplicadas. Y las reacciones verticales, ¿cierto?, yo voy a tener acá una fuerza vertical aplicada hacia abajo que evita, ¿no es cierto?, que este vínculo se desplace hacia arriba frente a las fuerzas aplicadas, y acá voy a tener una reacción vertical de la misma magnitud y de sentido contrario que evita que este punto frente a las fuerzas aplicadas se desplace hacia abajo. Entonces de esa manera hemos terminado lo que sería el trazado de la deforma, haciendo hincapié siempre en esta idea de que el objetivo, ¿no es cierto?, del trazado de la deformada es poder interpretar cuáles son las deformaciones elásticas que tiene el pórtico frente a esas fuerzas horizontales, y que me permite interpretar, ¿no es cierto?, a dónde voy a tener los mayores esfuerzos, las tracciones y las compresiones en función de los diferentes estados de carga. Vamos a proceder al trazado del diagrama de momento y de esfuerzo de corte. Vamos a dibujar el eje de las piezas.
el tipo de vínculo, tenemos dibujados los ejes, vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, la diferencia de rigideces que hace que esta columna, la columna de la izquierda, tome mayor corte, y la columna de la derecha tome menor corte, con lo cual, ¿cierto?, tomando como referencia los puntos de inflexión que hemos determinado, ¿cierto?, podemos decir que vamos a empezar el trazado primero por las columnas superiores. La columna de la izquierda va a tomar mayor momento porque está tomando mayor corte. Este momento es equilibrado por la viga. La columna de la izquierda toma más momento porque es más rígida y toma más corte. Esta pendiente se incrementa, o sea, no tiene la misma pendiente que en el plano superior, porque acá aparece una fuerza horizontal que hace que se produzca el cambio de pendiente, como lo habíamos visto en el diagrama general del momento de vuelco. Y lo mismo va a suceder en esta, donde se va a incrementar la pendiente con respecto a la del tramo superior. La sumatoria de estos dos momentos va a ser equilibrado por la viga y la sumatoria de estos dos momentos va a ser equilibrado por esta viga. Eso me va a dar la ubicación del punto de inflexión desplazado hacia la derecha. El trazado del diagrama de momentos también siempre me ayuda, ¿no es cierto?, a corregir la deformada o a verificar, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho en la deformada para establecer las relaciones en cuanto a la distribución de esfuerzo y en cuanto a las magnitudes de los giros. Cada uno de estos segmentos es la representación del esfuerzo en las diferentes secciones de nuestros elementos, ya sean las columnas o las vigas. Acá se nota claramente cómo la viga del tramo inferior, que tiene más momento, ¿cierto?, se ve sometido a un esfuerzo mayor y eso se ve reflejado en el giro, ¿cierto?, que ha tenido en sus extremos. Entonces, de esa manera podemos dejar establecida la relación entre el diagrama de momento y la deformada. Pasemos ahora al trazado de diagrama de esfuerzos normales, perdón, de esfuerzo de corte. Luego podemos hacer el de esfuerzos normales. Tengo el trazado de los ejes, el tipo de vínculo, el estado de carga lo habíamos visto inicialmente, y podemos empezar, ¿no es cierto?, por el tramo superior, distribuyendo una cierta magnitud de esfuerzo de corte de la carga P1. Si tomamos la relación inicial que teníamos, ¿cierto?, esta relación, esta magnitud del esfuerzo de corte, vamos a decir, si esto es la mitad, la columna de la izquierda va a tomar 2/3 y la columna de la derecha 1/3. Volvemos acá, aparentemente es un poco más grande de lo que yo había tomado. Esa sería la relación, 2/3 y 1/3 para la columna de la izquierda y de la derecha. De esa manera distribuimos el esfuerzo de corte en función de las rigidez.
sería tal vez un poquito más de un tercio, un poquito menos de un tercio en función de la relación de rigidez. Y podemos mantener, ¿no es cierto?, esa relación incremental en función, ¿no es cierto?, de la aparición de la fuerza en este nivel, que hace que se incremente el esfuerzo de corte en el nivel que estamos analizando. La sumatoria de los dos esfuerzos de corte de las columnas del nivel superior tiene que ser igual a P1, que era la fuerza aplicada en este nivel. Y la sumatoria de los esfuerzos de corte del nivel inferior tiene que ser igual a la sumatoria de la fuerza P1 más la fuerza P2, que es la que está actuando en todo este nivel. En función del diagrama de momentos que habíamos establecido, podemos armar una relación, ¿no es cierto?, de la magnitud de ese esfuerzo de corte, que estará en una situación intermedia entre los esfuerzos de corte de las vigas, de las columnas, y lo mismo va a suceder, ¿no es cierto?, para el tramo inferior de la viga, para el tramo de la viga en el nivel inicio. Entonces, de esta manera quedaría ahí establecido. Y la relación de las reacciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el esfuerzo de corte en planta baja, y la magnitud de las reacciones que tienen que ver con el equilibrio total. Entonces acá tenemos las reacciones de momento en los vínculos, acá tenemos las reacciones horizontales en los vínculos, y veamos ahora qué pasa, ¿no es cierto? Este es mi diagrama de momento, mi diagrama de esfuerzo de corte, y veamos qué pasa con mi diagrama de esfuerzos normales. El esfuerzo normal en las columnas es igual al corte en las vigas. Entonces yo acá puedo establecer que estas dos columnas van a tener el mismo esfuerzo normal, porque la única viga que está actuando por sobre el nivel de estas columnas es solamente el esfuerzo de corte en esta viga. Entonces de esa manera puedo establecer cuál es la magnitud de ese esfuerzo normal, y el esfuerzo normal en la viga va a surgir justamente de la transferencia de esfuerzo que existe entre la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Esta fuerza P1 aplicada está tomando una cierta magnitud de ese esfuerzo de corte, y el resto será transferido, ¿cierto?, con una magnitud de esfuerzo normal para que actúe o haga participar a la columna de la derecha. Acá, al ser menor la carga aplicada, será menor el esfuerzo normal que voy a tener en esta viga, en la viga del tramo inferior. Y el esfuerzo normal que voy a tener en las columnas del tramo inferior se va a incrementar porque aparece el esfuerzo de corte que está actuando en el nivel de planta baja. Este esfuerzo normal, esta magnitud del esfuerzo normal, se corresponde con la sumatoria del corte de la viga superior más el corte de la viga inferior. Lo mismo sucede con esa magnitud del esfuerzo normal. Entonces, con esta magnitud del esfuerzo normal, que acá tiene un sentido que está anclando la columna en ese punto y acá la está apuntalando, queda definido el diagrama de esfuerzos normales, y hemos establecido, ¿no es cierto?, la relación
que existe entre los diagramas y las reacciones que componen el equilibrio del pórtico frente al estado de carga que hemos definido. Ahí tenemos los tres diagramas, simplemente para repasar, ¿no es cierto?, cuál era el origen de la geometría del pórtico y del estado de carga del mismo.